incluso ya desincorporados no era la manera en que el Tribunal Supremo consideraba que había que hacerlo, y en definitiva anuló todo lo que hizo la Asamblea y ha continuado con la tesis del desacato. Eso por un lado. Por otro lado, ocurre que como la Asamblea siguió sesionando, pienso yo obviamente, y como pues siguen dictando algún tipo de normas y decisiones, y sigue funcionando de alguna manera, obviamente ya no dicta leyes en principio, pero acuerdos y se pronuncian, empezó a restarle otra posibilidad que era ya el funcionamiento técnico. Es como un cierre técnico, ¿no? Lo que se está tratando de hacer. Es decir, bueno, no pago los salarios de los parlamentarios, empezó por ahí el Ejecutivo, después poco después, dijo, bueno, no, vamos a no pagar el salario tampoco de los trabajadores, y entonces ante eso hay un amparo de un grupo de trabajadores que dicen, bueno, es que no me paga el salario de la Asamblea y no cumple con sus funciones, pero es el Ejecutivo el que no eroga el pago, porque el presupuesto funciona de manera que usted, que se le asigna el presupuesto a través de una ley. Ese presupuesto, obviamente es un papel, al final una ley que lo dice, cuando usted hace la orden de pago como órgano que decide a quién le asigna su pago, a quién le toca, a quién contrata, con la independencia que debe tener la Asamblea, pues entonces manda la orden a la tesorería, y la tesorería es la que eroga el pago de manera real. Entonces, eso es lo que no ha ocurrido. Entonces, el Ejecutivo es el que está incumpliendo, no la Asamblea. Pero bueno, a pesar de eso, hay una sentencia empezando el año que dice que la Asamblea no cumple con los pagos y que entonces el Ejecutivo va a pagar directamente y él administra el presupuesto de la Asamblea. Entonces, ahí le quita otra función, que es su independencia presupuestaria. Es importantísima para que ella pueda ser independiente políticamente del Ejecutivo, que es lo que se tiene en un Estado de Derecho, para que haya separación de poderes, para que haya democracia de verdad. Entonces el Ejecutivo ahora administra el presupuesto de la Asamblea, pero no contento con eso, se dice, no, bueno, ya además se le va a hacer una auditoría, eso lo dice la Contraloría, se le va a hacer una auditoría interna a la Asamblea. Debo decirte algo muy importante, que es que hay otra sentencia del Tribunal Supremo que dice que como la Asamblea está en desacato y además ha habido una conspiración por parte de los diputados porque han estado mandando comunicaciones afuera sobre la situación de Venezuela y lo que conocemos, la crisis alimentaria, etcétera, entonces eso rompe con las bases de la República y eso por eso incurre en el delito de conspiración. Y entonces pide al Poder Ciudadano averiguar y eventualmente determinar si hay responsabilidad penal de algunos o todos los diputados, ¿no? Entonces, a raíz de esa sentencia, se manda eso al Poder Ciudadano, pero lo que me llamó a mí la atención es que el año pasado, antes de esa sentencia, el Contralor se pronunció sobre eso. Hay una carta, si no se mete en la página web de la Contraloría, y el Contralor hace una carta donde dice lo mismo que dice la sentencia, dirigida al Tribunal Supremo y al Ejecutivo. Entonces uno ve como estos señores ya se pronunció antes de la sentencia y antes de que él mismo haga la averiguación. Entonces, ¿cómo él puede hacer una averiguación de algo donde ya se pronunció? O sea, allí en un Estado de Derecho lo procedente sería que él se inhiba y él no se pronuncia ahora. Él no puede investigar algo sobre ya lo cual él emite opinión. Ahora, fíjate una cosa, Laura, que es importante allí, porque cuando uno hace un recorrido por las declaraciones que ofreció ayer el Contralor, cuando llevó y fue al Tribunal Supremo y solicitó el amparo cautelar, él hace algunas advertencias, entre otras incluso la posibilidad de utilizar la fuerza pública para entrar a la Asamblea Nacional, diría uno, o a las oficinas de la Contraloría Interna de la Asamblea Nacional, y también advierte o amenaza, pensarán otros, que puede solicitar la inhabilitación de Henry Ramos, a quien él se dirige bajo un concepto o un término, algo así como que presidente actual de plazo vencido, así lo denominó. No sé jurídicamente qué valor puede tener el manejo de ese criterio, porque él insiste que es Henry Ramos, el presidente con plazo vencido de la Asamblea Nacional, y no Julio Borges, quien fue escogido. Y se maneja de nuevo la figura del desacato, esperando 48 horas para un pronunciamiento del Tribunal Supremo. Sí, correcto, muy bien. Bueno, sí, efectivamente, primero él, como este gobierno es como una dictadura legalista, ¿no? No es que van y allanan, en este caso por lo menos, en otros casos sí lo hacen, pero en este caso le van a pedir un amparo cautelar al Tribunal Supremo, y si se lo otorga, me imagino, entonces eso
Eso permitirá, o sea, por una orden judicial, de entonces entrar y hacer su auditoría, ¿no? Eso, ya ahí tienes una orden judicial. Entonces, ese es el procedimiento que me imagino va a hacer independientemente de lo que hizo, porque si tú tienes una orden judicial, y puedes acudir con la fuerza pública a un sitio, ¿no? Bueno, eso es lo primero. Pero ya todo lo demás, bueno, lo que pasa allí es que tú sabes que este gobierno no reconoce a Julio Borges como presidente de la directiva de la Asamblea, porque de hecho más bien el Tribunal Supremo le dijo a la Asamblea, bueno, mira, en esa misma decisión que yo te comento de que van presos y todo eso, dijo que no, que es que, y también la decisión de la responsabilidad política del presidente dijo que hay que volver a desincorporar los diputados de Amazonas. Sí, de Amazonas, sí. Pero ya lo tiene que hacer la directiva anterior, ¿no? Entonces imagínate tú, le vas a ordenar que la directiva anterior, que ya tiene el plazo vencido y que la Constitución no le permite hacer nada, entonces el Tribunal Supremo dijo, no, usted es el que tiene que desincorporar, no Julio Borges y compañía, porque esta directiva, lo que pasó ahí fue que ella se constituye y después se desincorpora esa directiva a los diputados de Amazonas. Entonces ellos decían, no, pero es que esa directiva se constituyó en desacato, entonces tiene que ser la anterior que los desincorpore porque es la que le tocaba hacerlo. Entonces la nueva es que puede instalar. Bueno, una cosa muy loca, que no tiene ni pies ni cabeza, pero bueno, eso es lo que dice la sentencia, y entonces por eso él dice, y bueno, y ya obviamente yo pienso que aquí hay un tema político donde ahora la idea es castigar a Ramos Ayub, pues por su gestión del año pasado, entonces vamos a por Ramos Ayub, y este es el mecanismo que están usando, porque que realmente, fíjate, en un Estado de Derecho sería todo al revés, porque la Asamblea Nacional es un órgano independiente y tiene unas garantías para ser independiente. Entonces el Tribunal Supremo y el presidente de la República, el Ejecutivo, el que le han quitado sus funciones, le han usurpado, le han quitado la independencia, han violado la inmunidad, y lo que procedería en un Estado de Derecho es un amparo, precisamente por la urgencia del caso, para que se restituya todo eso. Y el Ejecutivo aquí está actuando lo que los juristas llamamos vías de hecho, que es cuando tú no sigues ningún procedimiento y actúas prácticamente sin nada, ningún amparo legal, aunque se le quiera dar esa apariencia de legalidad recurriendo al Tribunal Supremo. Entonces, ante una vía de hecho lo que procede es un amparo. Pero ¿cómo va a ir la Asamblea a un amparo si el otro normalmente lo decide tarde y además en contra? Y cuando pide el gobierno, nosotros tenemos ahí una infografía que se llama Justicia Expedita para los Panas, es al revés, ¿no? Entonces, es rápido y a favor. Entonces, es una situación bien compleja porque lo que quieren es hacer un cierre técnico, ¿entiendes? O sea, no te pago el presupuesto, no te doy el presupuesto, no le pago a los asamblearios. En realidad lo que estamos viendo es lo que siempre Diosdado Cabello dijo y dijo mucho, y dijeron los personeros del gobierno y sus voceros, decían, queremos disolver la asamblea. Bueno, lo que hemos visto durante un año es la vía legal, entre comillas, porque es una legalidad muy cuestionable, de irla disolviendo. O sea, no digo la disuelvo, pero bueno, primero le anulo sus actos, digo que no puede hacer nada, después amenazo, obviamente, también hay cuestiones de hecho, amenazo a sus diputados, los meto presos, el caso Gilbert Caro, es uno de los más vulnerables, y quizás por eso es el único que está preso, sí, bueno, con todas las violaciones ahí del caso, y después, bueno, lo voy cerrando, intervengo ahora contra su auditoría interna, intervengo sus recursos, y quién sabe si terminas militarizando eso y no dejando entrar a los diputados inclusive, ¿no? O sea, no me extraña. Sí. Bueno, lo cierto, Laura, es que se avecinan seguramente días más complicados de los que aún se viven, y la tensión y la crispación nacional pues seguirá generando mayores conflictos en este enfrentamiento entre poderes. Mira, te agradezco mucho, Laura, tus comentarios, tus apreciaciones, tus orientaciones en ese sentido. Bueno, y estaremos en contacto en una próxima oportunidad. Muy amable por haber compartido con nuestros oyentes, Laura. Gracias a ti por haberme invitado. Buen día.